Hablábamos de la prevención en el caso del cáncer de cuello uterino, pero Venezuela tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes. ¿Cómo se manejan estas dos realidades? ¿Qué campaña sería efectiva, eficiente para llegar a este público, a las adolescentes? Bueno, las campañas, por supuesto, las campañas educativas siempre van dirigidas a la prevención y sobre todo a tener unas relaciones sexuales de manera consciente. Nosotros como sociedad, en el caso de la problemática del cuello uterino, nuestra posición es sumamente fija en el sentido de que nosotros estamos apoyando la aprobación de la vacuna del VPH en el país. Una vez esta se apruebe, esta debe ser incorporada dentro de los programas de inmunizaciones que tiene con que contamos en Venezuela, porque realmente ya se sabe que el precursor del cáncer de cuello uterino constituye la infección por el virus de VPH. Entonces nosotros tenemos que ir hacia la prevención de la enfermedad a través de la vacunación y la inmunización de toda nuestra población con la vacuna del VPH. En Venezuela todavía no está aprobada y debe aprobarse. De allí viene la pregunta. Desde hace años está esa situación de que se aprueba la vacuna. En muchos países se ha aprobado ya la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué en Venezuela no se aprueba esta vacuna? Todavía no hemos tenido una respuesta del por qué, pero la posición que tenemos nosotros es fija en el sentido de que, por supuesto, nosotros respaldamos y estamos en todo nuestro beneplácito de que esto se apruebe. O sea, la vacuna debe aprobarse y una vez que se apruebe tenemos que apoyar todos los pasos que deban cumplirse para que se incluya dentro del programa de inmunización. Hay algunos tweets de la participación de nuestro público. Rafael Loreto nos dice: la falta de divisas pone en riesgo la vida de pacientes con cáncer. El gobierno no hace campañas en apoyo al paciente con cáncer. ¿Eso es cierto? En el caso de las demandas que se han hecho por las faltas de insumos, por supuesto, esas son demandas que deben cubrirse. Ahí realmente no podemos establecer ningún tipo de discusión. Los paliativos que establezcan deben ser tomados en cuenta de manera inmediata, porque los pacientes necesitan o deben tener una respuesta. Eso es algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Con respecto a los programas de apoyo del paciente, yo creo que debe valorarse mucho la función que realizamos nosotros, las organizaciones, las ONG, que constituimos una forma, primero, dentro de nuestras campañas educativas. Yo las incluyo a todos. O sea, yo sé que la sociedad es la que tiene más años en el país, porque este año cumplimos los 65 años, pero también hay que reconocer la iniciativa de muchas personas que constituyen factores fundamentales de ayuda al paciente. El Soy Venezolano nos dice: ¿cómo se manifiesta o qué síntomas se presentan al tener problemas en un pulmón? Bueno, básicamente, si tú tienes el antecedente tabáquico, tienes que pensar que cualquier tipo de patología o en este caso de sintomatología respiratoria que estés expresando debe ser evaluado por el médico correspondiente. Con respecto a esto, nosotros también apoyamos muchísimo lo que constituye la campaña antitabaco. ¿Por qué? Porque además de lo que constituye todo el programa de control de cáncer, nosotros debemos incluir también las campañas de educación para disminuir los factores de riesgo. Debemos seguir apoyando la campaña antitabáquico y por supuesto debemos respaldar más esa campaña. Debemos mantener una campaña en la cual educativa de mantenimiento del peso, disminución de la obesidad, un estilo de alimentación saludable, disminuir el sedentarismo y por supuesto disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas que visto lo visto constituyen factores de riesgo. Si tienes ese estilo de vida sano, es decir, comes saludablemente, haces ejercicio, no tienes ningún tipo de vicios y además vas regularmente al médico, ¿eso te hace menos probable de que padezcas algún tipo de cáncer? ¿Esto es vinculante? Es vinculante en el sentido de que tú disminuyes los factores de riesgo, pero como nosotros sabemos muy bien, el cáncer es una enfermedad multifactorial donde convergen ciertos factores de su etiología y por supuesto nosotros no podemos reconocer exactamente cuál es el factor en el cual estamos incidiendo. Doctora María Fernanda Montero nos dice: ¿y cómo se hace si uno tiene nódulos o pepas en los senos y hace cita en la clínica de mamas y te dan hasta 6 meses? Esto en el estado Lara, nos dice María Fernanda Montero. ¿Qué se hace en esos casos? En estos casos, por supuesto, las demandas que hacen los pacientes son sumamente importantes porque a ellas se le debe resolver
la problemática que tiene. En ese sentido, ella debe acudir, pero está diciendo que está acudiendo a una clínica de mamas en la cual la cita. Debe solicitar, por supuesto, otro tipo de ayuda. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web o de nuestro correo y nosotros podemos asesorarlas o orientarlas en qué tipo de soluciones puntuales, en este caso, le podemos dar a la paciente. Mile nos dice, doctora Ponte, ¿dónde puedo hacer el estudio de gammagrama óseo, ya que en las clínicas dicen que no tienen material? Sí, ahorita la problemática que se ha planteado, la demanda más grande es con la ausencia del material radioactivo para poder hacer estos estudios. O sea, en conocimiento estamos que existe carencia del reactivo, por lo que algunas clínicas no están haciendo, digamos que la mayoría no están haciendo. ¿Qué se necesita entonces, doctora? En este caso se necesita una organización, una planificación y un reconocimiento de la problemática. Nosotros debemos saber que el cáncer es un problema el cual estamos enfrentando día a día y que lamentablemente es un problema que va a ir en aumento a medida que pasen los años. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Tenernos una organización y un programa que nos permita primero prevenir y diagnosticarlo precozmente y una vez que ya tengamos los casos diagnosticados poderle dar la respuesta más adecuada para su tratamiento. Guillermo nos dice, ¿dónde está el derecho a la salud y a la vida Día de los Enfermos con Cáncer? Eso es un derecho y por supuesto todo ese tipo de inquietudes que tienen los televidentes es cierto, tú tienes derecho a la salud y eso debe estar respaldado o debe estar aportado por en este caso, el Estado. Doctora, mientras el pronóstico no es bueno, según lo dijo la Organización Mundial de la Salud, en 2 décadas se pasaría de 14 millones a 25 millones. En Venezuela, de igual manera, si no hay una campaña, un programa de prevención, igual los pronósticos no son buenos. Si se sabe ¿qué es lo que genera, lo que determina que un pronóstico no sea bueno? ¿Qué se necesita en el país para revertir ese pronóstico y ese futuro que no es bueno para nadie? Exactamente, lo que se necesita es la voluntad de un trabajo mancomunado. ¿Mancomunado entre quiénes? Entre lo que es el sector público, el sector privado, las academias y las ONG, que en este caso representamos a lo que son los pacientes. ¿Por qué? Porque todos tenemos un familiar o todos hemos sido tocados por algún amigo que haya padecido la enfermedad. Esto es un problema de todos en el cual cualquier tipo de iniciativa que tengamos nosotros para poder mejorar estas expectativas y estas perspectivas tienen que ser acogidas. Si nosotros planteamos, en el caso de desarrollar un programa nacional de control de cáncer, eso es una medida en la cual nosotros debemos trabajar de manera organizada, pero por supuesto tiene que haber la voluntad de todas las partes para poder enfrentar la problemática. ¿Hay voluntad? Nosotros estamos dispuestos, pero yo estoy hablando por nuestra parte, nosotros como sociedad siempre estamos dispuestos al diálogo y a emprender cualquier tipo de iniciativas que las tomamos nosotros mismos porque tenemos nuestras propias campañas de prevención y por supuesto podemos aportar dentro de nuestra experiencia todo lo que y dentro de nuestra asesoría, todo lo que se puede hacer en el bien, en este caso, del paciente. ¿Hay capacidad humana en el país? De sobra. Yo soy profesora universitaria y te digo que cada vez que yo voy a dar clase me siento alentada porque los muchachos a ti te dan esperanza de que sí existe esa voluntad y ese ímpetu de ¿Hay desarrollar. recursos económicos? ¿Sería el otro elemento que puede incidir en esta situación? ¿Hay recursos económicos para revertir esta situación hospitalaria de salud en el país? Eso es algo que debe haber. No sé cuánto es la partida, porque por supuesto eso son cuestiones presupuestarias, pero eso es algo que debe diseñarse y a eso se le tiene que dar respuesta. ¿Qué le dice usted a todos los pacientes que van a una clínica y no tienen los recursos? Y no solo los recursos económicos, porque antes se manejaba de esa manera. Es que tú no tenías los recursos económicos para ir y ser tratado en una clínica. Pero ahora no solo es el tema económico, es el tema de que no hay reactivos, que no hay insumos, que no hay medicamentos. A todas aquellas personas que padecen esta patología, que van a una clínica y no encuentran los insumos, que van a un hospital y está en precarias condiciones. ¿Qué le dice usted? Además como doctora, pero además como directora de Educación y Prevención de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. ¿Cuál es el mensaje que usted le dice a todas aquellas personas que padecen en este momento cáncer y que no ven un buen panorama en este momento?
todos estamos dispuestos a ayudar y a formar parte de la solución. Realmente el hecho de lo que estamos haciendo nosotros hoy, de hacer un llamado de atención, de que existe la problemática y es lo que están haciendo ustedes de reflejarlo, eso por supuesto constituye una forma de respaldar y ayudar todas las angustias que los pacientes están reflejando. Hay algunos organismos, instituciones que de manera eficiente y oportuna puedan canalizar esta situación a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento y que quizás digan a qué organización puedo acudir, a qué sitio quizás me puedan ayudar en este momento. Bueno, pueden comunicarse con nosotros. Nosotros tenemos podemos aportar la ayuda y en este caso muchas veces la guía para los pacientes, porque como tú dices, tú estás en un efecto psicológico que constituye el simple hecho de tener la enfermedad, en una minusvalía física por el simple hecho de los tratamientos, tanto familiar, porque lo que constituye el entorno, y hasta de trabajo, porque muchas veces estos pacientes son los pilares de la familia. Entonces, por supuesto, tú tienes que reconocer que ellos no están solos, que existen ciertas organizaciones que nos dedicamos a el acompañamiento de este tipo de pacientes, a guiarlos a través de la enfermedad, que por supuesto pueden ponerse en contacto con nosotros. Tienen la dirección de nuestra página web, que es www.sociedaanticancerosa.org.be, o a través de nuestro Twitter, que debe estar apareciendo en pantalla, que es @anticancerosa.